Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Jesús Lucero González, de la carrera Ingeniería Mecatrónica, Grupo 4, y el día de hoy voy a exponer el capítulo 3, Organización Atómica del libro Haskell, en la materia de Ciencia e Ingeniería de Materiales, dada por el profesor Hugo Rojas Hernández. Orden de corto alcance comparado con orden de largo alcance. Si no se consideran las imperfecciones que aparecen en los materiales, entonces existen tres niveles de arreglo atómico. El primero es sin orden. En gases como el argón, los átomos no tienen orden y llenan de manera aleatoria el espacio en el cual están confinados al gas. El segundo es orden de corto alcance. Un material muestra orden de corto alcance si el arreglo especial de los átomos se extiende solo a los vecinos más cercanos de dicho átomo. Por ejemplo, cada molécula de agua en fase vapor tiene un orden de corto alcance debido a los enlaces covalentes entre los átomos de hidrógeno, formando un ángulo de 104.5 grados entre los enlaces. Sin embargo, las moléculas de agua no tienen una organización especial entre sí. El tercero es orden de largo alcance. El arreglo atómico especial se extiende por todo el material. Los átomos forman un patrón repetitivo regular en forma de rejilla o red. Los metales, los semiconductores y muchos materiales cerámicos, incluso algunos polímeros, tienen una estructura cristalina, en la cual los átomos muestran un orden de largo alcance. Aquí en esta imagen podemos ver el sin orden, orden de corto alcance y orden de largo alcance, que serían los tres más importantes. Celdas unitarias o redes de Bra-Bryce. Existen 14 redes de Bra-Bryce que están divididas en 7 sistemas cristalinos. En el sistema cristalino cúbico encontramos el cúbico sencillo, cúbica centrada en las caras y cúbica centrada en las bases. En el sistema cristalino tetragonal tenemos el tetragonal sencillo y el tetragonal centrado en el cuerpo. En el sistema cristalino ortorrómbico tenemos el ortorrómbico sencillo, ortorrómbico centrado en las bases y el ortorrómbico centrado en las caras. Y también el ortorrómbico centrado en el cuerpo. En el sistema cristalino romboédrico tenemos el romboédrico sencillo solamente. En el sistema cristalino hexagonal tenemos el hexagonal sencillo. En el sistema cristalino monoclínico tenemos el monoclínico sencillo, el monoclínico centrado en las bases. Y por último el sistema cristalino triclínico, donde tenemos el triclínico sencillo. Celdas unitarias o redes de Bra-Bryce son una disposición infinita de puntos discretos cuya estructura es variable bajo ciertos grupos de translaciones. En la mayoría de los casos también se da una invariancia bajo rotaciones o simetría rotacional. Estas propiedades hacen que desde todos los nodos de una red de Bra-Bryce se tenga la misma perspectiva de la red. Parámetros de red. El parámetro de red hace referencia a la distancia constante de las celdas unitarias o dimensión de cada celda con respecto a su estructura cristalina. Por eso en una cúbica simple tenemos que A es igual a B igual a C. Las estructuras o redes en tres dimensiones generalmente tienen tres parámetros de red, A, B y C. Sin embargo, en el caso especial de las redes cúbicas simples, todos los parámetros son iguales, con lo cual nos referimos a ellos como A. ¿Qué es el número de átomos por celda unitaria? Es el número promedio de puntos de red asociados a una celda unitaria. La estructura CS tiene un átomo por celda unitaria. La estructura BCC tiene 2 átomos por celda unitaria. Y la estructura FCC tiene 4 átomos por celda unitaria. Sistemas cristalinos. Como ya lo había dicho, existen 7 sistemas cristalinos. Los sistemas cristalinos son un conjunto de características geométricas y elementales de simetría.
que permiten clasificar distintos conglomerados de cristales, así dependiendo de las longitudes relativas de sus lados, el ángulo entre sus caras, sus ejes internos y otros aspectos geométricos la forman de un cristal térmico diferente de otro, y de esos existen 7 sistemas cristalinos. En la tabla que se presenta aquí podemos ver las características de los 7 sistemas cristalinos. La cúbica en ejes es A igual a B igual a C. Sus ángulos entre ejes, todos los ángulos son de 90 grados. La tetragonal, sus ejes son A igual a B igual a C. Todos los ángulos son de 90 grados también. La estructura ortorrómbica en ejes es A igual a B igual a C. Sus ángulos entre ejes, todos los ángulos de 90 grados. La hexagonal en ejes es igual a igual a B igual a C. Tiene dos ángulos de 90 grados y un ángulo de 120 grados. La romboédrica en ejes es igual a igual a B igual a C. Ángulos entre ejes, todos los ángulos son iguales y ninguno es de 90 grados. La monoclínica es igual en ejes es igual a igual a B igual a C. Sus ángulos entre ejes son dos ángulos de 90 grados, un ángulo B distinto a 90 grados. Y por último, la estructura triclínica en ejes es igual a igual a B igual a C. Todos los ángulos son distintos y ninguno es de 90 grados. Transformaciones alotrópicas o polimórficas. ¿Qué son alotrópicos y polimórficas? Son los materiales que pueden tener más de una estructura cristalina. A estos se le llaman alotrópicos, polimorfos o polimórficos. El término alotrópico suele reservarse para este comportamiento en los elementos puros, mientras que el polimórfico se usa para los elementos compuestos, que lo vienen siendo como el hierro y el titanio, que tienen más de una estructura cristalina a bajas temperaturas. El hierro tiene la estructura BCC a bajas temperaturas, pero a mayores temperaturas se transforma en una estructura FCC. Transformaciones alotrópicas o polimórficas. Estas transformaciones se dan como el resultado de cambios en las propiedades de los materiales y son la base del tratamiento térmico de los aceros y de muchas otras aleaciones. Muchos materiales cerámicos como el silicio y la zirconita, también estos derivados del anhídrido de zirconia, el dióxido de zirconia y el óxido de zirconia, también son polimórficos. La alotropía del carbono, como lo ven en esta imagen, esta es su red cristalina del grafito. El grafito es una de las formas elementales en las que se puede presentar el carbono. Otra forma es el diamante. En el diamante podemos ver que aquí está su estructura cristalina, son minerales polimorfos. El diamante es tallado y esta sería su estructura cristalina. Puntos, direcciones y planos en la celda unitaria. Coordenada de los puntos. Es posible localizar ciertos puntos como las posiciones de los átomos en la red o en la celda unitaria, construyendo el sistema de coordenadas de Trotskío, que podemos observar aquí en la figura 3.10. Coordenada de los puntos seleccionados en la celda unitaria. Los números se refieren a la distancia desde el origen en función de los números de parámetros de red, y estas serían las coordenadas de Trotskío que vienen aquí en este cubo. Direcciones de celda unitaria. Las direcciones en la celda unitaria a lo largo de las cuales los átomos están en contacto continuo con las direcciones compactas. En estructuras simples, particularmente en aquellas con un solo átomo por punto de red, se utilizan estas direcciones para calcular la relación entre el tamaño aparente del átomo y el tamaño de la celda unitaria. Índices de Miller. Los índices de Miller en cristalografía son un juego de 3 números que permiten identificar únicamente un sistema de planos cristalográficos.
Los índices de un sistema de planos se indican generalmente con las letras H, K y L. Planos en la celda unitaria. Existen planos que son equivalentes y forman familias de planos en cada celda unitaria. Los planos de una familia representan grupos de planos equivalentes que tienen sus índices particulares en función de la orientación del eje coordenado. Se representan estos grupos de planos similarmente utilizando la notación de llaves. En esta imagen que tenemos aquí, la de puntos, direcciones y planos en la celda unitaria, tenemos el índice de Miller de diferentes planos cristalográficos en redes cúbicas. Tenemos aquí el ejemplo de la cúbica A, el ejemplo de una cúbica B y el ejemplo de una cúbica C. Y aquí podemos ver la cúbica C un poco más grande. Sitios intersticiales. En cualquiera de las estructuras cristalinas que ya hemos presentado, existen pequeños huecos entre los átomos de la red en los cuales se pueden colocar átomos más pequeños entre los espacios. Se conocen como sitios intersticiales. Un átomo, al ser colocado en un sitio intersticial, toca dos o más átomos de la red. Este átomo intersticial tiene un número de coordinación igual al número de átomos que toca. Tenemos de ejemplo la imagen de acá que muestra sitios intersticiales en una estructura CC, una CS y una CCC. La CS es la primera, es una cúbica. La CC es una tetraédrica, octaédrica. Y la CCCC es una octaédrica, tetraédrica. Cristales iónicos. Son los cristales constituidos por un conjunto de iones de signo contrario unido por fuerzas de carácter, mayoritariamente electrostático, y en los cuales todo el cristal podría ser considerado como una molécula, porque los iones están entrelazados con sus vecinos y estos con los otros y así sucesivamente. Los cristales iónicos tienen dos características importantes: están formados de enlaces cargados y los aniones y cationes suelen ser de distinto tamaño. Son duros y a la vez quebradizos. La fuerza que los mantiene unidos es electrostática. Algunos ejemplos de cristales iónicos sería el cloruro de potasio, el cloruro de cesio y sulfuro de zinc, como también el fulsuro de carbono. Neutralidad eléctrica. La neutralidad eléctrica de la mayoría de los objetos en el mundo visible y tangible ocultan el contenido de la cantidad enorme de carga eléctrica positiva y negativa que en su mayor parte se cancelan entre sí entre sus diferentes efectos externos. Radios iónicos. El radio iónico es, al igual que el radio atómico, la distancia entre el centro del núcleo y del átomo y el electrón estable, más alejado del mismo, pero haciendo referencia no al átomo, sino al ion. Este aumenta en la tabla de la derecha a izquierda y en los periodos de arriba hacia abajo en los grupos. Aquí tenemos el ejemplo de cristales iónicos en una FCC. La FCC es esta que está con puntos rojos y puntos azules. Como ya lo habíamos dicho, los cristales iónicos se forman por los iones negativos y positivos. El enlace iónico resulta de la interacción electrostática de iones de carga opuesta. Las estructuras más comunes son la NaCl y la CSCI. Estructuras covalentes. Sustancias con enlace covalente. Cuando los electrones son compartidos por dos núcleos en un enlace covalente, las sustancias como el hidrógeno, el cloro, el cloruro de hidrógeno, el dióxido de carbono, el agua o el azúcar. Esas sustancias solamente tienen enlaces covalentes. Que desprenden energía cuando se forma un enlace entre dos átomos. Estructura cúbica de diamante.
Elementos como el silicio, el germanio y el carbono en su forma de diamante están unidos por 4 enlaces covalentes y producen una celda unitaria de tetraedro. Ejemplo, la imagen A que se presenta aquí. El número de coordinación para cada átomo de silicio es solamente de 4. Como estos grupos tetraédricos están combinados, se puede construir un cubo grande. El ejemplo de la imagen B que se presenta aquí, este cubo grande contiene 8 cubos más pequeños del tamaño de un cubo tetraédrico. El de la imagen A, sin embargo, solo 4 de estos cubos contienen tetraedros. El cubo grande es la celda unitaria cúbica de diamante. Y aquí tenemos el ejemplo en la tetraédrica de la A y la B. Difracción de rayos X. La difracción de rayos X es una herramienta analítica que nos permite determinar la geometría tridimensional de materiales cristalinos. Implica el uso de radiaciones electromagnéticas, es decir, rayos X, para elaborar el espacio interatómico dentro de un cristal. Y aquí tenemos un ejemplo de una difracción de rayos X. Es un experimento y tenemos aquí que es un tubo de rayos X que pasa aquí y entra por el cristal y refleja se refleja en la película fotográfica. Y esta sería la explicación de difracción de rayos X. De mi parte sería todo. Muchas gracias. Hasta luego.